DRP, ¿no? El sistema de DRP es un Disaster Recovery Procedure y hay varios sabores de DRP. En un mismo site, o sea, hacer respaldo de los aplicativos, ¿no? Pero también hay DRP remotos. O sea, podemos tener un site, no sé, que llamamos metropolitano, que es a menos de 100 kilómetros, poner una replicación de site que va a estar a, no sé, 300, 400, 1000 kilómetros, que es un site que va a estar disperso y que vamos a tener ahí también replicación de las aplicaciones. Les vamos a hacer preguntas para ganar. Hacer una pregunta perrona, así que tomen ahí notas de lo que les estoy diciendo. Entonces, un DRP es muy importante y yo he visto empresas que tienen procedimientos de DRP, hacen replicación de datos y el día que algo falla y quieren usar ese proceso de DRP, no funciona. Entonces es muy importante, no se confíen que solamente al tener información replicada, al tener clusters, al tener permitan probar esos sistemas de DRP, ¿no? Y les estoy pasando esta es información que he visto en la práctica, ¿no? He visto gente que ha perdido su trabajo por no tener un sistema de DRP y no haberlo probado de manera constante, ¿no? Pues cuando tengan un DRP, siempre deben tener pruebas cada 6 meses de que ese sistema de DRP funciona y va a ser, los va a sacar de la bronca cuando algo salga muy mal, ¿no? ¿Por qué creen que hay DRPs que están dispersos a muchos kilómetros de distancia de un sitio principal? ¿Algún valiente? Exactamente. Fíjense que hay un temblor, inundación. Yo trabajé mucho tiempo para proyectos en Pemex y ven que se inundó Tabasco varias veces ya, ¿no? La primera vez que se inundó, el data center que tenían estaba muy cerca del río Carrizal y estaba en 3 metros bajo tierra. Entonces, era una alberca ese data center, ¿no? O sea, no había manera de recuperar esa información y los equipos los sacaron al sol y quisieron hacer ahí cosas y eso no sirve, ¿no? Ya estaba todo sulfatada, las tarjetas, o sea, no había manera de recuperar eso, ¿no? Se perdieron años de trabajo, de exploración, de trabajo geofísico por no tener un DRP alterno, ¿no? Obviamente al cuate que era responsable de esto, pues le dijeron gracias, ¿sabes qué? Pues esto que me pusiste pues no sirve para nada, ¿no? Es muy importante esta parte. Obviamente, entre más paranoicos seamos, más caro va a ser el asunto de DRP, ¿no? Si haces un DRP metropolitano, te va a salir más o menos caro. Si haces un DRP disperso a cientos de kilómetros, o que se llama global, va a ser mucho más caro, ¿no? Pero hay que hacen ventas en línea que no se pueden permitir la falla de la operación, ¿no? Tenemos una hora de operación, por ejemplo, de un banco, cada hora que está abajo pierden 6 millones de dólares, ¿no? Si no está funcionando, ¿no? ¿Quién está recibiendo, no? Muy importante esta parte. Ok, ¿cuál es la manera en la que nosotros hacemos un acercamiento cuando vamos a hacer un proceso de transformación de un data center, ¿no? Primero, hacemos lo que se llama un Asset Discovery, que es descubrir todos los componentes que tiene el data center, en cuanto a redes, en cuanto a disco, en cuanto a máquinas, ¿no? Después validamos el inventario, ¿no? Tenemos que ir físicamente y ver qué sistemas están corriendo, cuáles sirven y cuáles no. Me ha tocado ir a data centers que tienen máquinas ahí, que no saben ni quién es el dueño, que están prendidas, y la única manera que descubrimos quién era la persona que estaba usando el sistema era quitar el cable, ¿no? O sea, hay muy poco control, ¿no? Hay que tener un control muy estricto de un data center, ¿no? Control es el nombre del juego hoy en día en los data centers, ¿no? Muy importante esto. Y luego también lo que debes hacer es cómo funcionan las dependencias. En un data center hay muchas dependencias, hay correlaciones entre los aplicativos que usan bases de datos, que usan disco. Entonces debes entender muy bien cómo funciona todo el esquema de correlación dentro de un data center, ¿no? Y esto no es sencillo. Y es mejor empezar a hacerlo cuando creas el data center
a que tengas que ir e investigar cómo está funcionando la cosa. ¿Aquí programan? Ok. ¿Les ha tocado agarrar código de otra persona y tratar de entenderlo? Es una cosa terrible, ¿no? Y luego no lo documentan y, ay, no. Mejor lo haces a veces porque dices, no entiendo nada de lo que este pasa, ¿no? Entonces es muy importante la documentación, ¿no? Tener bien documentadas cuáles son las correlaciones y cómo funcionan. Y como aquí, documenten bien el software que programamos, ¿no? Y después, un data center cuando va a ser transformado a este nuevo modelo de data center verde, altamente virtualizado, debes tener un plan de migración. Y un plan de migración es una pesadilla. Es una pesadilla porque diferentes departamentos tienen diferentes necesidades y migrar significa cambiarles el esquema y cambiar paradigmas. Entonces todo el mundo está panicado de cómo va a funcionar una aplicación, cuánto tiempo se van a llevar. Entonces manejar esto realmente es un arte, ¿no? No solamente es un arte en el plan de migración, sino cómo convencer a las diferentes áreas de que va a haber un beneficio al final para ellos y es algo que tienen que hacer, ¿no? Entonces esas partes son muy importantes. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Bueno, Dell tiene en la parte de servidores, tiene 25,000 servidores corriendo diferentes instancias de sistemas operativos, ¿no? 17,000 de ellos son físicos. Les voy a pasar el ejemplo de cómo trabajamos nosotros un esquema de consolidación de data centers, ¿no? Teníamos 95 redes globales WAN. Tenemos hoy en día la segunda SAN más grande del mundo. Estados Unidos y el mundo, ¿no? Que son 19 petabytes de datos, ¿no? Creo que la SAN más grande de México la tiene el INEGI y tiene 2 petabytes. O sea, 19 petabytes es una información tremenda, ¿no? Y luego vamos a ver Yopi Bytes y otras cosas ahí más locas, ¿no? Y tenemos usuarios que son más de 100,000 clientes, ¿no? Que están usando, que están consumiendo recursos de estos data centers, ¿no? Teníamos 88 centros de datos a nivel mundial, una gran dispersión, a eso se le conoce como dispersión. Cuando tienes 88 centros de datos a través del mundo, cada persona, les garantizo, aquí tenían sus procesos locales, su manera de administrar las cosas y no había procesos sin consistencia, lo cual hace una pesadilla gestionar o ponerles control. Cuando había auditorías de software o de hardware o de procesos, era una pesadilla entender cada uno de estos data centers cómo funcionaba, ¿no? ¿Qué hicimos? Después de que implementamos toda la estrategia de virtualización, consolidación, de ser un data center verde y ponerle procesos a cómo trabaja el software, cómo se hace la instalación de software, cómo entras al data center, cómo va a trabajar ese data center, hicimos esto. Ahora tenemos 4 data centers, uno en Estados Unidos, bueno, en América tenemos 2 grandes, tenemos 2 en la zona de Asia-Pacífico, son data centers muy grandes. Imagínense los ahorros y costos que tuvo Dell al hacer ese tipo de centralización, ¿no? Muy importante, ¿no? Centralización que tiene que ver mucho también con control y procesos y estandarizar que todas las cosas que se hagan en el data center A igual se hagan en el data center B, ¿no? Por la replicación, muy importante. Es muy importante, cuando piensen en un data center, piensen cómo van a replicar la información. ERP es importante. Tienes el valor, un ERP es caro, pero no tienes el valor hasta que te pasa algo terrible, ¿no? Los dolores de cabeza que tuvo Dell y en qué pusimos foco cuando hicimos esta transformación de 88 lugares a solamente 4, ¿no? Por un lado, estandarización de aplicaciones, ¿no? No permitimos más que la gente baje sus aplicaciones y se les instalen la versión del sistema operativo que mejor les gusta, ¿no? Se definieron reglas claras de qué aplicativos, qué nivel de parches, para que todos estuvieran en el mismo canal, ¿no? Por otro lado, en lo que se refiere a personas, escogimos o dejamos a los mejores assets a nivel personal y optimizamos su uso, ¿no? ¿Para qué quieres un administrador de sistemas que esté sentado ahí viendo la pantalla? ¿No? Queremos gente que esté resolviendo problemas y aún mejor, ¿no? Siendo proactivo y detectando problemas que probablemente van a suceder, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, les cuento que los servidores, un servidor tiene en la parte física unas cosas que se llaman VR. ¿Han escuchado eso?
Un VRM es un módulo de regulador de voltaje. Un VRM, si tú lo alimentas una máquina con 12 volts o 48 volts, los VRMs alimentan ya los CPUs que van a consumir 3.3 volts o 5 volts. Es lo que es como un convertidor o un transformador. Esos VRMs tienen fatiga electrónica y constantemente, cuando ya estás viendo que va a haber problemas, te mandan alertas. Las nuevas herramientas que tenemos en Dell de monitoreo de servidores pueden detectar fallas de esos VRMs antes de que sucedan. Entonces puedes tener un mantenimiento proactivo de este tipo de servidores, ¿no? También los discos duros son consumibles. Un disco duro empieza a fallar por sectores. En Dell también estamos monitoreando constantemente los discos y viendo cuáles son los bloques que están fallando, y detectamos que un disco dura generalmente de 2 a 3 años, y si un disco lo ocupas demasiado para leer y escribir, puede durar hasta un año, ¿no? Un disco duro es un consumible, así como la tinta de la impresora, un disco duro también es un consumible, ¿no? Entonces también la virtualización. Y lo más importante era construir una arquitectura de referencia, ¿no? Que fuera escalable. ¿Cuál es otro de los grandes problemas que tienen los data centers? Tú creas un data center como un traje a la medida, y nunca piensas que va a haber crecimiento. Tu data center va a crecer, no hay otra forma de pensarlo. Tienes más necesidades, más aplicativos, y si a tu empresa le va bien, o la empresa le va bien, o la empresa está creciendo, o empresas que compran a otras empresas, va a haber crecimiento de ese data center, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en dejar un cachito, el pilón, para que puedas crecer de alguna manera, ¿no? ¿Cuáles son los retos que teníamos? No había estándares, no había herramientas de control de datos, ¿no? Todo eran islas, ¿no? Cada una con sus procesos. Teníamos también en la parte de instalación de sistemas operativos, de parcheo de máquinas, era un problema. Tenía que ir la gente con su CD a cada equipo a instalar parches. Imagínense instalar parches para 15,000 máquinas. Será una pesadilla eso, ¿no? Entonces todo esto lo que hacemos ahora es automatizarlo, ¿no? Todo el proceso de deployment de parches se hace de manera automática, ¿no? Y también los procesos. La parte de procesos es importantísima, y en México no tenemos esa cultura. La parte de los procesos no la tenemos, ¿no? Yo cuando llego el saco por un lado y mis zapatos por otro lado, y ese es un proceso, ¿no? Si yo tuviera un proceso ideal, a donde debe estar siempre, mis zapatos deben estar siempre. Igual en la parte de TI no hay procesos, o sea, cada persona pide tecnología de información de la manera en la que mejor se les ocurra, ¿no? La parte de procesos es control, la parte de procesos es medible, y es muy importante que ustedes en todas las cosas que hagan siempre pongan procesos, ¿no? Problemas que resolvimos con este nuevo enfoque de data center, ¿no? Y otra vez repito, ¿cuál es el nuevo enfoque de data center? Es un data center centralizado, muy importante. Un data center que consume poca energía, que es verde. Y para que logres esto debe ser un data center altamente virtualizado, no solamente a nivel de equipo de cómputo, sino también almacenamiento y redes, ¿no? Virtualización es la clave para tener un buen data center, y sobre esa capa van conceptos ya de cloud computing, que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? ¿Cuál es la referencia, la arquitectura de referencia de Dell? Y eso lo van a ver en todos lados. Tenemos aquí la capa de infraestructura, que pues, es los sistemas operativos, CPU y memoria, ¿no? Luego, para que tengas un data center dinámico, debes tener una herramienta que te permita estar monitoreando todos estos dispositivos y manejarlos desde una sola ventana de gestión. Luego, debes tener manera de medirlo, ¿no? Debes tener un dashboard operacional. Un dashboard es una pantalla web actualmente que te presenta gráficas de pie, te presenta gráficas así de barritas, que te dice cuál es la utilización de los servidores y de los servicios, ¿no? Es muy importante. Si lo puedes medir, lo puedes controlar. Si no lo puedes medir, no vas a saber ni qué está pasando en tu data center, ¿no? Muy importante contar con herramientas que les permitan medir qué está sucediendo en su centro de datos, ¿no? Y bueno, ya sobre todo esto, pues por toda la parte de desarrollo de aplicaciones tipo SOA. ¿Han escuchado de SOA? ¿No? SOA es un framework de programación, es el Service Oriented Architecture. Lo que hacen es desarrollar aplicativos, toda la parte de aplicativos web, como Gmail o como Hotmail, son aplicativos desarrollados, orientados a... Es una herramienta hecha con un framework SOA, ¿no? Todas las aplicaciones que vayan a desarrollar
piensen en el piensen cómo le hace más fácil la vida al usuario final, ¿no? Deben estar programados con este modelo, ¿no? Y bueno, la parte de redes pues es importante, ¿no? Este es el data center y va a haber canales de comunicación para que puedas entrar a la red, ¿no? Por canales MPLS. ¿Han escuchado de MPLS? No. Y lleva mucho tiempo, ¿no? Después de Frame Relay, en la parte de redes salió MPLS, que es, compartes una infraestructura de telecomunicaciones con varias empresas y el canal de comunicación se hace muy económico, ¿no? Es como un cloud para la parte de redes. Entonces, imagínense todos los pasos que hay que tomar en cuenta cuando vas a tener un site, ¿no? Debes hacer planeación, provisionamiento, manejo de SLAs, qué va a pasar con la continuidad de los datos.